Muy buenas noches con todos, bienvenidos a este espacio que se ha creado para poder compartir con ustedes. Es un gusto para mí y un placer poder representar como miembro de Guayusa Participativa, así que damos la palabra a Gustavo Tostón para que él como moderador y nos pueda ayudar con todo. Así es, buenas noches con todos y todas. Elecciones desde el backstage a propósito de este evento electoral que vamos a vivir en el Ecuador. Hemos creído conveniente hacer un webinar para contribuir de esta manera a nuestra sociedad a que conozcan un poco más cómo se debe organizar una campaña política profesional. Es un gusto, un honor y un privilegio estar con dos consultores políticos de talla internacional quienes nos van a impartir sus valiosos conocimientos. Empezamos con Alfredo Dávalos. Vamos a dar lectura a su hoja de vida. Antes les indicamos la modalidad de este webinar. Los participantes van a tener 20 minutos para exponer su ponencia y luego se abrirá un espacio de 10 minutos para preguntas del público. Luego continuamos con el siguiente invitado con ese mismo tiempo de exposición y de respuestas de nuestro público invitado. Alfredo Dávalos tiene una extensa hoja de vida que la resumimos con varios títulos académicos obtenidos tanto en el país de México, así como en Ecuador. Es un consultor político mexicano, también nacionalizado ecuatoriano, que vive ya aquí por un par de décadas, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, ALACOP. Cuenta con más de 26 años de experiencia en campañas políticas gubernamentales, institucionales y de ONGs. En Ecuador ha participado en más de 100 campañas para dignidades de elección popular. Además, ha asesorado y liderado distintos proyectos para gobiernos locales como Guayaquil, Cuenca, Manta, Ibarra y la prefectura de Imbabura, así como varios ministerios e instituciones públicas. Es autor del libro Estrategias de Comunicación para Jóvenes y coautor de los libros Cómo diseñar campañas exitosas, reconocido en el año 2012 por los Victory Awards como una de las mejores investigaciones académicas del año. El tema que va a abordar nuestro invitado internacional, Alfredo Dávalos, son justamente las elecciones desde el backstage. ¿Cómo se organiza una campaña, pero tras bastidores? Para las personas que recibimos la información, para los lectores, vemos solo la punta del iceberg, pero en lo profundo hay muchísimo más. Y dentro de esto también hay personas que en estos tiempos asoman y se creen expertos de todo y muchas veces no contribuyen a aquello. Nuestro experto lo llaman los alejos, lo dice. Está la introducción ya hecha. Usted tiene la palabra, profesor Alfredo Dávalos. Muchas gracias, mi estimado Gustavo. Muchas gracias, Mónica, María Teresa, María Emilia. Un saludo hasta Argentina, Javier. Bueno, sí, creo que Ecuador va a vivir hoy la elección más corta de la historia. Como todos ustedes saben, esta elección tiene características diferentes a las otras, ¿no? Tendremos, y lo pongo entre comillas, una campaña hoy autorizada por la autoridad electoral de 7 días, pero bueno, todos sabemos que ya las distintas candidaturas están en pleno proceso electoral, ¿no? Yo agradezco nuevamente la invitación a Guayusa Participativa, a Liri, y siempre felicitar por este tipo de encuentros y con todo gusto contarles desde la experiencia. Ya el próximo año cumplo 30 años en esta profesión, como bien señalaba Gustavo, a través de ALACOP y de distintos organismos internacionales que hemos sobre todo potenciado el tema de mejorar las democracias en América Latina, ¿no? Como bien señalaban, y creo que el tema es bien importante, entender que lo que el público, lo que el lector, lo que el ciudadano termina viendo, pues es la parte del candidato, la parte de los meetings, la parte de las redes sociales, y como bien decía Gustavo, detrás pues hay todo un engranaje, ¿no? Esto no empieza los días de campaña,
Este es un proceso que empieza cuando los políticos tienen claro la visión y tienen clara hacia dónde van. Es un proceso que debería de por lo menos empezar un año antes, ¿no? Y lo primero que empezamos a hacer, pues, y aquí eso es interesante que ustedes conozcan, porque antes el consultor político estaba considerado como una especie de gurú, ¿no? Que además era el encargado de manejar todos los aspectos de la campaña. Hoy todo eso ha cambiado, ¿no? Hoy las campañas, primero que después de la pandemia, dieron un giro totalmente radical de 360 grados. Tenemos un elector mucho más complejo, un elector que está además cabreado, disgustado, enojado, molesto, le apesta todo lo que suena a política. Ya Javier les contará porque Argentina está viviendo un proceso muy parecido a lo que está viviendo hoy el Ecuador. Y hoy, por ejemplo, eso ha implicado que las campañas no solo sean dirigidas o asesoradas por una sola persona, hay todo un equipo estratégico, ¿no? Detrás, y esto me parece importante. Entonces, como les digo, hay un proceso que mi querido amigo y maestro Ral Murphy, que tristemente falleció hace un par de 3, 4 años acá en Ecuador, un gringo que como yo vino, se enamoró de Ecuador y nunca más se quiso regresar, él planteaba que había un triángulo virtuoso, ¿no? La estrategia, perdón, la investigación, la estrategia y la comunicación, ¿no? Y creo que ese triángulo sigue primando hoy en las campañas. Lógicamente hoy el tema de la comunicación ha cambiado radicalmente por lo que todos sabemos, los avances tecnológicos, todo el tema digital, el Big Data, hoy la inteligencia artificial, ha cambiado radicalmente, pero la metodología sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, como les digo, este trabajo debería, y lo pongo entre comillas, debería empezar por lo menos un año antes, ¿no? La primera labor de este equipo técnico, de este equipo asesor, primero yo siempre sugiero que este equipo... como les digo, yo siempre sugiero que este equipo asesor sea externo, no sea contratado, no sea de la misma organización política. ¿Y por qué sugiero esto? Porque cuando uno es parte de la misma organización política, se mezclan sentimientos, ¿no? La idea es que el equipo asesor tenga toda la capacidad y la frialdad de analizar la campaña de una manera objetiva, de una manera analítica y con toda la frialdad del caso, ¿no? Recordemos que la política, sobre todo en nuestros países de América Latina, es crisis permanente, ¿no? Yo decía justo en estos días en una entrevista, sobre todo en países como en el Ecuador, que todo puede pasar. Entonces, el primer paso que debería de hacer este equipo asesor o consultor es, pues, indagar, ¿no? Yo aquí siempre comparo y pongo la analogía que lo primero que se hace es tener una especie de radiografía del cliente, ¿no? Si ponemos la analogía con la de un médico, es importantísimo ver cómo está el paciente. Entonces, aquí se aplican encuestas, se aplican métodos cualitativos como grupos focales, entrevistas a profundidad. Nosotros desde el año 2008 estamos aplicando mapas mentales, temas basados en la neuropolítica, y hoy estamos utilizando temas de Big Data e inteligencia artificial, ¿no? Entonces, este es como el primer paso, ¿no? Entender si al político o a la política con la que estás trabajando o con la que está asesorando el equipo estratégico, en primer lugar le conocen. Esto es una variable que es realmente importante, ¿no? Porque la gente no vota por aquella persona o aquel candidato o candidata que no conoce, ¿no? Esta es la primera variable. La segunda variable es que si después de que le conocen, es necesario entender que se requiere generar profundidad, y esa profundidad tiene que ser positiva. O sea, a mí no me interesa que conozcan a Juan o a María, pero me digan, Juan y María me caen muy bien. Me interesa que conozcan la historia de Juan y María. Me interesa que sepan que a lo mejor Juan y María se prepararon en tal o cual institución, que a lo mejor han empoderado o han abanderado cierto proceso social, que de repente a lo mejor también pues han sido emprendedores, a lo mejor han obtenido ciertos premios internacionales, a lo mejor han gestionado algún tema, a lo mejor hoy abanderan algún tema medioambiental, animalista, a lo mejor son empresarios o son políticos de tradición, ¿no? Entonces esa es una como segunda variable, y ahí es donde empieza esta labor nuestra, ¿no? De tratar de contar esa historia, ¿no? Primero, como les decía, de posicionar. A mí siempre me preguntan qué es importante que le
conozcan o que no le conozcan, pero que no le conozcan a un candidato porque es mucho más fácil posicionarle que trabajar con alguien que ya es conocido que a lo mejor tiene temas negativos, ¿no? Entonces les digo, aquí se saca toda esta radiografía, les digo, hoy lo estamos combinando a través de distintas técnicas. Hay políticos que dicen solo quiero la encuesta, hay políticos que dicen solo quiero lo cualitativo, y bueno, es un error, ¿no? Tenemos que entender que la investigación se complementa, ¿no? Regresando a la analogía del médico, o sea, tú no solo necesitas a lo mejor una radiografía, necesitas además un examen de sangre, necesitas un electrocardiograma, y la idea es complementar estos estudios, ¿no? De todos estos estudios, el primer elemento fundamental que elabora este equipo consultor, que como bien decían, nosotros somos una especie de autores intelectuales, estamos tras bambalinas, es elaborar la estrategia, ¿no? Si es una estrategia de pre-campaña, ahí lógicamente los objetivos no son conseguir el voto, los objetivos son posicionar a nuestro candidato o candidata y lógicamente, como les decía, ir generando esa profundidad a través de su historia personal, a través de sus logros, a través de su gestión, a través de las obras, a través de todo aquello que haya hecho por ciertas ciudades, comunidades, gremios, sectores, ¿no? Y después, lógicamente, cuando se empieza a acercar el proceso electoral, como lo estamos viviendo ahora, entender que además de esa estrategia, y aquí es importante, y aquí hago un paréntesis, tener clarísimo lo que es una estrategia y tener clarísimo lo que son las tácticas o las acciones de campaña. Una estrategia nos marca el camino, nos plantea objetivos. ¿Cuántos votos necesitamos para ganar? Por ejemplo, en la realidad hoy del Ecuador, ¿cuántos votos se necesitarían para ganar en una primera vuelta, ¿no? Ustedes saben, para poder ganar una primera vuelta se tendría que obtener más allá del 40% de la votación y tener sobre el segundo una ventaja de más de 10 puntos, ¿no? Entonces ahí estamos, por ejemplo, una meta, ¿no? Una primera meta. Pero a lo mejor también dentro de esas metas, como les decía, se podrían incluir temas que tienen que ver con posicionar ciertos temas, ciertas agendas. Entonces ahí el equipo consultor lo que empieza a hacer, como les digo, es primero definir la estrategia, plantear el camino, definir los objetivos. Y luego los especialistas, este equipo de especialistas empieza a delinear, ¿no? La misma estrategia y la misma investigación ya nos permite tener algunos elementos para poder crear un concepto de campaña, un mensaje, ¿no? Entonces, en un equipo de campaña vamos a tener gente que se va a encargar de la imagen del candidato, ¿no? Y la imagen del candidato no es, hay que vestirle bonito al candidato o a la candidata, ¿no? Tiene que ver con poder unificar su imagen personal con toda la comunicación de la campaña, ¿no? O sea, no puede haber distorsión, no puede haber ruido, o sea, la idea es que la imagen del candidato tenga concordancia con todo lo que se está proponiendo en campaña. Entonces ahí, por ejemplo, entra un equipo especialista. Tenemos otro equipo especialista, por ejemplo, nosotros hoy que estamos en pleno modelo electoral, tenemos hoy montado un centro de inteligencia política, que lo que hacemos es todos los días estar sacando a través del Big Data información de lo que se está diciendo, de lo que se está pensando, de lo que se está opinando, los distintos ciudadanos a través de todas las redes habidas y por haber, TikTok, Facebook, Twitter, todas las redes habidas y por haber. Entonces estamos extrayendo la información, estamos viendo la polaridad, si la gente comenta de manera positiva, negativa, estamos viendo qué publican los medios, qué está discutiendo la gente. Entonces ahí hay otra área, ¿no? El tema de la inteligencia política, poder proveer a la campaña, pero sobre todo al equipo estratégico. Tenemos incluso algunas plataformas que nos alertan de posibles crisis, entonces estamos conectados, la tecnología versus los celulares. Entonces si hay algunas alertas, nos llega al celular, ojo con el candidato tal o ojo con el discurso tal, ¿no? Entonces aquí está otra área donde también hay el equipo consultor. Tenemos un área de comunicación, un área creativa, ¿no? La gente que le gusta el tema de la comunicación, la gente que le gusta el tema creativo, ese concepto y ese mensaje que hemos definido dentro de la campaña, la idea es hoy materializarlo y volverlo realidad a través de distintos productos comunicacionales, ¿no? Hoy podrían ser videos para Facebook, distintas fotografías de la campaña para poder subir a Instagram, toda una serie de videos para TikTok, hacer los lives con los candidatos. Entonces hay todo un equipo creativo, ¿no? Un equipo también, lógicamente, de diseño que está encargado de toda la identidad corporativa de la campaña
les digo, poder alinear la marca política con la marca personal y por otro lado también con la marca del partido, ¿no? Ustedes saben, cada candidato representa una organización política. Tenemos también gente que está encargada del discurso, a través de ese concepto de campaña, a través de ese mensaje y a través de las propuestas, hay un equipo también que trabaja con todo el tema del discurso. Hay equipos también especialistas en temas de crisis, ¿no? Sobre todo hoy con el tema de las fake news, con el tema de las deepfakes, de repente se empiezan a activar los bots y va a haber una serie de ataques a las candidaturas. Hoy ustedes saben, a través de la tecnología, se puede hacer hablar a un candidato o candidata diciendo X o Y cosa que no lo ha dicho, pero la inteligencia artificial logra que a través de estas deepfakes pueda expresarse de algún tema. Entonces, hay equipos también especialistas en temas de crisis, hay equipos especialistas, como decíamos, en temas de redes, o sea, hoy también tenemos estrategas digitales, que toda esa información que yo les contaba hace rato se está analizando diariamente para poder tomar acciones, ¿no? Entonces, la labor de este equipo, les digo, es muy interesante, es 24/7, o sea, nosotros, por ejemplo, hoy en pleno proceso electoral, pues estamos 24/7 metidos en la campaña, sábados, domingos, a ratos de mucha presión, a ratos de ataques, a ratos de respuestas inmediatas, a ratos de producir, a ratos de corregir la estrategia, que ese es otro de los temas que tiene estos equipos estratégicos y asesores y estos equipos comunicacionales, que no pueden tener una estrategia rígida, fría, tiene que ser una estrategia moldeable que se va adaptando a las distintas coyunturas políticas que se van dando, sobre todo en un país como el caso del Ecuador, ¿no? Entonces la idea, insisto, de este equipo consultor es poder ir afinando al candidato, ¿no? Poder ir afinando su discurso, poder ir trabajando con sus propuestas, con su mensaje, comunicarlas de la mejor manera, tratar de persuadir a los electores, tratar de movilizarlos, la importancia de poder combinar aire con tierra, o sea, el tema de territorio, pero también con el tema de los medios de comunicación, pero también con el tema digital. Antes había esta frase que decían que candidato que no estaba en los medios no existía, hoy hay la frase de que candidato que no está en las redes no existe, ¿no? Todos sabemos que muchos de los medios de comunicación tradicionales migraron, ¿no? hacia el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces, les digo, es estar analizando permanentemente, estar entendiendo a los votantes, por ejemplo, entender que países como el Ecuador, hay organizaciones políticas que no tienen estructuras, no son partidos estructurales, como pasa, por ejemplo, en Argentina, como pasa en México, como pasa en Chile, como pasa en España, ¿no? En Estados Unidos, que hay partidos totalmente estructurados, partidos totalmente ideológicos. Aquí uno ve partidos de alquiler, partidos que solo lamentablemente despiertan cada 4 años porque va a haber este proceso electoral. Y insisto, y el consultor tiene que estar viendo todo eso, ¿no? Como decía Gustavo, siempre aparecen estas figuras, ¿no? Que rodean a los políticos, que yo en la cumbre del año 2011, me parece que fue en Quito, la primera cumbre mundial que se realizó acá, lo hice público, los llamados alejos, ¿no? Que es la gente que rodea a los políticos, aquellos que con sus consejos vuelven a los políticos bien pendejos, ¿no? Entonces es la gente que les rodea, que no es profesional, es la gente que está al lado de la campaña, que puede ser la esposa, el esposo, pueden ser los hijos, puede ser el compadre, puede ser la amante, puede ser el amigo de toda la vida, el abogado que no entiende de estrategia y no entiende de comunicación. Entonces aquí la labor del equipo estratégico es poder mantener, como si les gusta Star Wars, un poco el equilibrio entre la fuerza, ¿no? Esta gente lógicamente tiene intereses personales, tiene intereses familiares, ahí lógicamente se vinculan emociones. Imagínense que está tu papá o tu mamá o tu hermana o tu hija o hijo participando, pues lógicamente van a responder de manera visceral. ¿Qué tienen que hacer los políticos en la actualidad? Algo que es clave, generar una comunicación proactiva, marcar agenda y no estar como lo hacen la gran mayoría de los políticos de manera reactiva, ¿no? Entonces, el consultor es eso, ¿no? El equipo consultor y el equipo estratégico es lograr alinear los distintos grupos, equipos. Les digo, hoy, por ejemplo, se está trabajando mucho con temas de
Big Data, de inteligencia artificial, de empezar a generar bases de datos, que eso todavía nos cuesta en América Latina. Yo fui voluntario de la campaña de Biden, desde Ecuador hacía yo mis llamadas, me asignaron público latino en el estado de Texas, y era impresionante, ¿no? Cómo ya en la computadora, a través de algunos programas, tú ya tenías toda la base de datos, sabías que Gustavo, María Emilia, María Teresa, Mónica, Javier, vivían en tal lado, tenían tal edad, ya habían a lo mejor votado, y no habían votado, porque además es curioso, allá en Estados Unidos se puede votar por correo, aquí ya no existe correos del Ecuador. Entonces, todo eso, les digo, el consultor lo está como una especie de auditoría, lo está auditando, lo está chequeando, lo está revisando, y al final, pues existe una figura que también es bien importante, que tiene una relación muy directa con el equipo estratégico y el equipo consultor, que es el gerente de campaña, ¿no? Es recomendable que ese gerente de campaña, como les decía, no sea familiar, que sea alguien que tenga la capacidad de liderar, porque el equipo estratégico y el equipo consultor, como les decía, elabora la estrategia. 3 minutos para culminar la intervención de Alfredo Dávalos. Gracias, Gustavo. Entonces, como les decía, elabora la estrategia, elabora las distintas piezas comunicacionales, los mensajes, el concepto de campaña, pero al final quienes tienen que operativizar primero, el que toma las decisiones de la campaña al final es el candidato, ¿no? Es el que decide si lo va a hacer o no lo va a hacer. O sea, el equipo consultor es como el médico, ¿no? Que les dije hace rato. Le va a decir, usted no vuelva a tomar porque se muere. Entonces usted le dice, si usted le dice en la estrategia, esta campaña tiene que ser de propuestas, esta campaña tiene que ser positiva, no le pare bola, si usted va arriba, no le pare bola a los que están muy abajo. Entonces, esa es la labor de este equipo, ¿no? Les digo, estar un poco auditando, estar un poco jalando las orejas, las riendas, alineando nuevamente al candidato, a la candidata, al equipo, les digo, tratar de junto con el gerente de campaña, poder lograr que se operativice todo lo planteado, ¿no? Entonces, en conclusión, les digo, el equipo consultor hoy es fundamental. Hoy campaña que no tiene un equipo serio, un equipo técnico, difícilmente va a conseguir y va a lograr un objetivo. Como decía Gustavo, hoy tristemente han salido una serie de pseudo consultores, han aparecido por ahí gente que es community manager y ya se cree estratega. Hay mucha diferencia, les digo, en el tema de la estrategia y en el tema de manejar el tema de las redes. Hay estrategas digitales, como les contaba, pero sí hay unas grandes diferencias, ¿no? Entonces, hoy las campañas tienen que ser técnicas, tienen que ser llevadas por equipos profesionales, y los políticos tienen que entender que es necesario invertir en investigación, es necesario invertir en un equipo estratégico profesional, técnico, es necesario invertir también hoy en distintas piezas. Hay que pautar en Facebook, en las distintas redes sociales, y aprovechar lógicamente las franjas publicitarias que nos da el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Entonces, eso brevemente, ¿no? Podríamos pasar toda la noche conversando de lo que es una campaña, pero brevemente, pues es la labor de un equipo consultor, de un equipo estratégico. Les digo, el equipo estratégico no es el protagonista, yo siempre digo, el protagonista es el candidato, y lógicamente tiene que lograr persuadir, convencer, movilizar y motivar a la ciudadanía. Muchísimas gracias. La intervención de nuestro primer consultor invitado, Alfredo Dávalos, por su exposición. Vamos a dar un resumen rápido de lo expresado hasta el momento. Alfredo Dávalos ha manifestado que una campaña política es un proceso que empieza cuando los sujetos políticos tienen claro la visión y se debería empezar como mínimo un año antes. Las campañas de hoy en día han cambiado y esto se nota más tras la pandemia. El elector ahora es mucho más exigente y siente incluso un fastidio por la política. Eso es lo que ha complejizado la organización de las campañas, que los electores ven solamente una parte, la parte promocional prácticamente, pero detrás de ello tiene que haber un equipo estratégico, tiene que haber investigación, tiene que haber encuestas, tiene que haber entrevistas a profundidad. Y hoy en día con la tecnología se está utilizando herramientas como el Big Data y la inteligencia artificial.
se debe primero, luego de la investigación, elaborar una estrategia para posicionar al candidato, que éste sea reconocido y también generar profundidad en ese personaje. La idea del equipo consultor es ir afinando al candidato y luego aplicando estrategias de aire, que quiere decir a través de los medios de comunicación masivo, las estrategias de tierra, que quiere decir recorridos puerta a puerta, y por supuesto la fuerza de hoy en día a través de las redes sociales, que también son importantes, siempre entendiendo a los votantes, y para el efecto es necesario que los políticos entiendan que profesionalizar una campaña política requiere inversión para investigación y luego para aplicar una estrategia. Vamos a dar lectura a un comentario que en estos instantes nos están haciendo llegar nuestros cibernautas que están junto a nosotros en este webinar, Elecciones desde el Backstage, organizado por la Fundación Guayusa Participativa, con el apoyo de Unión Estudiantil y Contacto Democrático. Pregunta de Diego Verón para Alfredo Dávalos. ¿Usted participó en la campaña de Biden? El profe Alfredo. Gracias. Fui voluntario, ¿no? Yo nunca había sido voluntario. Yo quería ver cómo eran las elecciones en los Estados Unidos. Les digo, yo, como les contaba Gustavo, yo fui expresidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. He participado en campañas y procesos de formación y hubo la posibilidad, ¿no? De enlistarme como voluntario, no asesorando, ¿no? Para poder entender. Yo creo que a veces también, les digo, a pesar de que yo ya casi tengo 30 años en esto, el próximo año cumplo 30 años en la consultoría política, quise ver cómo eran las campañas en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, a través de marketing político en la red, que organizan el American Election Tour, hubo la posibilidad de podernos enlistar como voluntario, ¿no? Entonces, incluso las personas que me capacitaron me decían, bueno, ¿y usted qué hace aquí de voluntario? Pues quiero realmente aprender. Eso hay que entender, ¿no? Que uno no deja de aprender. Les digo, una de las grandes lecciones que me traigo para el tema de América Latina, la falta de poder generar a través de los políticos y a través de las organizaciones políticas procesos de formación. Hoy los políticos y las organizaciones políticas no están formando nuevos liderazgos, nuevos actores. Les digo, sí hay organizaciones como Guayusa Participativa, el IRI, la NDI, o sea, en México trabajamos mucho con el Instituto Reyes Heroles, del PRI, entonces eso es importante, ¿no? Y les digo, ¿y qué aprendimos? El tema de las bases de datos, el tema de la formación, el tema de que hay campaña segmentada, les digo, en el estado de Texas, poder encontrar esos nichos de latinos, ¿no? Que podían votar por Biden y que a lo mejor hoy todavía no lo habían hecho o eran indecisos. Entonces fue una experiencia muy interesante, les digo, no había participado yo en una campaña y creo que eso es importante entender, ¿no? Que el consultor político no solo tiene que estar metido ahí en el cuarto de guerra, ¿no? A veces tiene que salir a territorio. Me gusta mucho salir a territorio. Conozco muchas huecas en el Ecuador. Yo he andado como reina del camino de arriba abajo. Si ustedes me dicen, yo les puedo decir, todas las huecas han dado en campañas nacionales, presidenciales. Ahorita, como les cuento, estamos en una campaña presidencial en un centro de inteligencia política, más bien enclaustrados, sacando data todos los días, analizando y todo. Pero sí, el consultor político tiene que pisar también territorio, tiene que salir, tiene que conversar. A mí me encanta conversar con los taxistas, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Algún expresidente decían que eran encuestas de carne y hueso, no es cierto, son excelentes herramientas cualitativas, ¿no? Conversar con un taxista es fabuloso porque te dice un poco cómo está el termómetro político. El taxista termina siendo analista político, termina siendo entrenador de fútbol, termina siendo doctor corazón, psicólogo, sacerdote. Hay que ir a los mercados, hay que comer, hay que conversar con la gente. Tengo un colega en México que hoy es el actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, Gabo Díaz, que lo que hace, tiene una técnica que se llama el encuestador encubierto, y lo que hace a través de esta técnica es capacitar a peluqueros, al tendero, al panadero, a gente que tiene contacto con mucha gente todos los días. Y esa gente que tú le conoces, a don Juan, el de la tienda de tu casa,
te pregunta, oiga, ¿y cómo ve usted la realidad política del Ecuador? ¿Cómo ve usted la próxima campaña? ¿Quién cree que va a ganar? Y tú, como le conoces de toda la vida, le sueltas la información. Es una técnica de investigación que él tiene, cualitativa, que le permite entender eso, ¿no? Pero digo, hoy, aunado a esas técnicas que hemos hablado, que ya las remarcó Gustavo, hoy también estamos extrayendo bastante data de las redes, ¿no? O sea, todo lo que la gente está pensando, sintiendo, comentando, cómo se están movilizando temas, por ejemplo, Yasuní, Choco Andino, porque ustedes saben, esta elección presidencial no solo el tema de la elección de los candidatos, ¿no? A presidente y asambleístas, tanto nacionales como provinciales. Está en juego, en el caso de Pichincha, la consulta por el tema del Choco Andino, y en el caso nacional, el tema del Yasuní, ¿no? Entonces, eso, pues, les digo, es también a grandes rasgos lo que hacemos, ¿no? Otra pregunta para Alfredo Dávalos. ¿Existen organizaciones juveniles que promueven conversatorios con los candidatos? ¿Qué tan importante es escuchar a los jóvenes, específicamente a este sector de la población? Totalmente clave, mi estimado Gustavo, y agradezco la pregunta, y entiendo que también detrás de estos procesos hay estas organizaciones como Unión Estudiantil, que yo las conozco muy de cerca porque mi hija ha sido partícipe de estos procesos. Yo en algún momento también a Unión Estudiantil les ayudé para hacer la gestión en el CNE, para lógicamente poder conseguir la auditoria, hacer una especie de simulación de gobierno, que incluso fue la viceministra de Inclusión Económica y Social al evento. Algo que es fundamental decirlo, el 60% de los electores en el Ecuador son jóvenes. O sea, 6 de cada 10 votos en el Ecuador están comprendidos de los 16 a los 45 años. Si quieren ir más abajo, o sea, si quieren ir a millennials, centennials y hoy generación Z, estamos hablando que prácticamente representan el 35% del Ecuador. Las campañas a veces y los candidatos se olvidan de estos segmentos. O sea, creo que va más allá de los TikToks, va más allá de comentar. Me parece que hay que sentarse con estos colectivos, hay que sentarse con estos grupos. Nosotros, por ejemplo, en la campaña presidencial anterior, hicimos un estudio para saber cuál es el impacto de los dos candidatos que quedaron en la segunda vuelta, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, ¿no? Y les cuento, como ya pasó la campaña, con gusto les puedo compartir la data. Y les cuento que hubo hallazgos bien interesantes. Fíjense, Andrés Arauz, a pesar de que era un candidato joven, no lograba conectar con los jóvenes. Y Guillermo Lasso, a pesar de que era un candidato parco, frío, ya mayor, logró conectar con los jóvenes, ¿no? Las propuestas de Arauz eran interesantes, pero como no podían ser vendidas de manera simple, de manera con manzanas, como digo yo, comunicación Plaza Sésamo, los jóvenes no las entendían, ¿no? Y en cambio las propuestas de Guillermo Lasso lograban, ¿no? Entonces, ahí ustedes se dan cuenta, ¿no? La importancia de tomar en cuenta a este segmento, insisto, no solo por época de campaña, me parece que es clave poder construir junto a los jóvenes una agenda. Yo hace rato tuve una reunión con Wilson Merino, a lo mejor ustedes le ubican, le conocen. Wilson Merino, junto con él, hicimos la estrategia para poder hacer la primera iniciativa de ley ciudadana de lucha contra el cáncer en Ecuador. Bueno, levantamos a nivel nacional 165,000 firmas, y la gente que nos ayudó, en su gran mayoría eran jóvenes, era voluntariado, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que esa ley se construyó con la gente y los pacientes en territorio, con las familias, ¿no? Entonces, hoy también el tema juvenil tiene que construirse en territorio, tiene que construirse con los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de España o de México, hoy la supuesta Secretaría de la Juventud que hay en el gobierno es una oficinita que hay por ahí. O sea, realmente no se están generando hoy, tristemente, políticas públicas que den cuenta o traten de solucionar aquella realidad que tienen los jóvenes, ¿no? Entonces, sí, que me parece interesante estos esfuerzos que hace Unión Estudiantil y Guayusa de estar invitando a los políticos. Ojalá que todos los políticos entiendan la importancia del electorado joven, lo que representan, y sobre todo entender que en algún momento ellos van a ser
los nuevos líderes y los nuevos gobernantes del Ecuador. Gracias, la respuesta a nuestro invitado. Vamos a dar paso a una última preguntita más, porque ya estamos a punto de concluir con el tiempo previsto para esta exposición. Sí, decirles a los amigos que están en la central con los controles, me están reportando que el volumen está muy bajito, si le pueden subir un poquito más. La pregunta dice lo siguiente: ¿cómo recuperar la confianza de la ciudadanía en los candidatos luego del descenso dramático del prestigio de la Asamblea, el Ejecutivo, Consejo de Participación Ciudadana, la Justicia y las demás instituciones del Estado y los partidos políticos? Amplia pregunta. Le vamos a dejar unos minutos para que responda nuestro invitado Alfredo Dávalos. Muy interesante, ¿no? Yo creo que algo que es clave, entender que la política es escucha permanente, ¿no? Uno de los grandes descontentos y esta gran desconexión que se genera entre los políticos y los ciudadanos tiene que ver con no escucharlos, ¿no? Ustedes recordarán que Ecuador ha vivido en los últimos años procesos y movilizaciones muy complejas, muy duras, donde se han perdido incluso vidas, y todo se debió a no haber escuchado al otro, ¿no? A no haberse puesto a veces en los pantalones del otro. Ese es lo primero, ¿no? Segundo, algo que yo vengo promoviendo desde hace varios años con varios líderes políticos, el tema de la coherencia. La coherencia en los actores políticos es fundamental. Es triste ver hoy actores políticos que por moda, ¿no?, dejan de lado la coherencia, dejan de lado su ideología. Yo creo que algo que es muy valioso es el tema de la coherencia. Tres, me parece que es clave construir proyectos de futuro. Hoy, tristemente, el Ecuador no tiene un proyecto de país, no hay un proyecto de futuro, no hay un proyecto que unifique, no hay un proyecto, no hay los acuerdos mínimos de gobernabilidad. Me parece que hoy se necesitan liderazgos femeninos, masculinos, que tengan la capacidad de poder conjuntar, de poder construir más allá, y esto es lo importante, más allá de las organizaciones políticas. Hoy las organizaciones políticas, y ustedes lo saben, y está pasando no solo en Ecuador, en muchos países, pesa más la marca política, pesa más la marca personal que la propia marca del partido político. Hoy la gente decide entre candidatos y candidatas, no decide por partidos políticos, ¿no? Eso es bien importante. Entonces tenemos que entender la necesidad de que los proyectos de país, los proyectos de ciudad, los proyectos de provincia, sean construidos con todos, con la gran mayoría de los distintos actores, jóvenes, mujeres, grupos feministas, grupos LGBTI, colectivos sociales, ONGs, o sea, es importante, insisto, generar un proyecto a largo plazo. Entonces decíamos, ¿no? El tema de escuchar, el tema de la coherencia, el tema de la construcción colectiva de un proyecto de país y sobre todo, insisto, lograr generar acuerdos de gobernabilidad. Me parece que Ecuador no aguanta más seguir teniendo este tipo de asambleas, este tipo de gobiernos que lamentablemente nos han llevado al despeñadero, y eso es grave, ¿no? Muchísimas gracias a nuestro invitado, Alfredo Dávalos, por su exposición. Importante los conocimientos que nos ha compartido esta noche. Es momento de dar paso a nuestro segundo invitado. Se trata de Javier Insaurralde. Él está vía Zoom desde Argentina, nos acompaña. Vamos a dar lectura rápidamente a su hoja de vida. Javier Insaurralde es un comunicador y consultor político, es el creador del método de hipersegmentación. Además, es capacitador. Con sus formaciones ha llegado a más de 2 millones de personas en todo el continente americano. Premiado por la Red Cup como Mejor Asesoría Política, nominado 2 veces y ganador de una de ellas al Premio International Napolitan Victory Awards 2023, con sede en Washington, D.C. Fundador de Epifanía, una de las 5 mejores agencias de marketing de América Latina, está siempre a la vanguardia, tanto en marketing político como marketing empresarial. Ya hemos visto en una primera parte cómo se desarrolla una campaña política desde el backstage, tras bastidores. Con Javier continuamos con esa evolución porque es un experto en el mundo de la tecnología. Así es que usted en estos instantes tiene la palabra, Javier. Bienvenido con su exposición. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada les pido perdón, estoy un poco enfermo, estoy con fiebre, pero bueno, no quería faltarte, Gustavo.
Un gran saludo a Alfredo. El año pasado estuve de gira allí en Ecuador y tuve la oportunidad de almorzar con él en Ibarra. Fue una experiencia interesante. Mucho para aprender de vos, Alfredo. Bueno, contarles un poco, a ver, a mí me gusta, o sea, digamos, el lema que yo tengo es, en el marketing en general, en cualquier tipo de marketing, hay mucho humo, hay mucha mentira, mucha gente que quiere ser, y en el trayecto de querer ser, engaña y dice que tiene experiencia cuando no la tiene. Entonces, ahí hay un poco de ruido, porque cuando, como asesores externos, los asesores tratan de encontrar clientes, se encuentran con una dificultad. Asumamos que somos asesores que tenemos con qué, que tenemos la experiencia, que tenemos la expertise, y nos encontramos allí con una reticencia importantísima que tiene que ver con una desconfianza fruto de, bueno, justamente haber confiado en gente que no daba la talla. Esto tiende a reemplazarse con gente fiel de adentro del partido, de adentro de la militancia. Y es gente que, si bien es muy fiel, en la mayoría de los casos, digamos, muchas veces no tiene la expertise o el estudio o la experiencia adecuada para llevar adelante una campaña. Entonces, en mi decir basta de humo, basta de mentiras, basta de engaño, me interesa muchísimo expresar esto. Digamos, en el reino de los asesores políticos hay de todo. Aquel que dice que sabe de todo no sabe de nada. Entonces, digamos, uno, por supuesto, a ver, lo mismo que Alfredo, lo mismo que un montón de consultores, a ver, yo mismo, sabemos un poco de todo, porque estuvimos dando vueltas, estuvimos en el ruedo. Ahora, decir que somos expertos en todo ya sería una distorsión de nuestras posibilidades de acción. Yo participé de muchísimas campañas, pero si yo te digo que soy experto en cada uno de los aspectos, sería sencillamente una mentira. Entonces, la primera parte sería, voy a tratar de compartir con ustedes, a ver si me podrían habilitar, por favor, la función de compartir. Yo les podría mostrar lo que para nosotros es una campaña 3.0. ¿Bien? Mi expertise fundamental tiene que ver con la comunicación en general, la comunicación transversal y la comunicación específicamente en el territorio digital. Entonces, lo primero que quiero decir es, vamos a plantear que somos una empresa, no hablemos de política, vamos a plantear que somos una empresa. Y nosotros empezamos desde abajo, empezamos a vender, alquilamos un local, ponemos una mercadería y empezamos a atender. Estamos nosotros solitos, y entonces hay herramientas que vamos necesitando a medida que vamos creciendo. Bien, gracias, Mónica. Ahora lo comparto. Entonces, por ejemplo, nosotros no necesitamos un software de gestión si somos una empresa unipersonal. Tal vez con un Excel alcanza. No necesitamos de un CRM si verdaderamente no tenemos tantos clientes o tantos puntos de acceso. Entonces, a medida que las campañas se van complejizando, necesitan de otros expertos y de otras herramientas. Entonces, digamos, yo soy el rey de los nichos. A ver, la idea es identificar nichos. ¿Bien? Alfredo recién decía, hay un grupo de latinos que no está tan convencido o está indeciso por votar a determinado candidato. Entonces, la segmentación esta que ocurre en Estados Unidos, nosotros la podemos tener en cualquier país en el que nos encontremos, haciendo, por supuesto, un trabajo. Entonces, lo primero que hay que decir es nichos. Antes de hablar de nichos de política, también hay nichos de campaña. No es lo mismo una campaña pequeña, una campaña de un concejal, no es lo mismo una campaña de un gobernador, no es lo mismo la campaña de un diputado, un senador con presidente. Los territorios son distintos, los presupuestos son distintos, las dificultades son distintas. Por lo general, cuando yo tengo un puesto muy chiquitito, la contracampaña no es tan incisiva. A lo mejor si yo me propongo como concejal de una localidad pequeña, no haya granjas de bots. Entonces, vamos a tratar de entender esto. Entonces, yo les voy a mostrar lo que para nosotros es una campaña 3.0.
Bien, esto es lo que para nosotros debería ser, a ver, cuando estamos pudiendo mostrarlo. A ver, ahí está, ahí se ve. Bien, entonces, dentro de la campaña 3.0 nosotros tenemos una mesa política, una mesa estratégica. En la mesa política va a estar el candidato, obviamente, va a estar todo aquel que tenga una injerencia en lo que es la política local. Es decir, yo a duras penas, o sea, yo hice campañas en muchísimos países de América Latina, digamos, yo en Honduras no conozco quién es el que opina mal del candidato en la ciudad, no entiendo quién es que el personal administrativo que dentro del consejo me traba un papel. Entonces, la mesa política debe determinar esas cosas, debe tener el conocimiento específico. Entonces, primero entender que no, hay algunos asesores que deben de conocer el día a día y otros que pueden a lo mejor no saberlo. Entonces, la mesa política tiene que ver con estas decisiones. Muchas veces la mesa política tiene determinados arreglos, determinados pactos con la oposición que no puede romper. La mesa estratégica a veces intenta, digamos, hacer determinadas acciones que la mesa política no permite. Entonces, bueno, por eso diferenciarlo. Cada uno de estos lugares tiene un aspecto de confidencialidad. Bien, entonces, la mesa política decide qué compartir con la mesa estratégica, entre ambos generan un plan que baja a la mesa de coordinación. La mesa de coordinación determina equipos, y estos equipos tienen que ver con lo que nosotros planteamos como departamentos o áreas indispensables. Imagen y publicidad, por un lado. Ahí vamos a hablar de quién es el candidato, por qué medios va a salir. Bueno, prensa y comunicaciones, es decir, quién maneja las ruedas de prensa, las amistades con los periodistas, sobre qué plataformas de medios va a salir nuestro candidato. Después hablamos de contenidos y discurso. A ver, ¿qué contenidos vamos a dar? ¿Cómo está armada nuestra base de nuestra plataforma política? Después territorio y vínculo, y acá es importantísimo, porque, digamos, territorio no es lo mismo decir yo quiero estar en este barrio que dominar ese barrio o dominar esa zona. Y la parte de encuestas y opinión pública. Para cada una de estas cosas necesitamos un experto. Entonces, otra vez, decía, si yo trabajo en una campaña de bajo recurso, a lo mejor un concejal que no tiene recursos, que está arrancando desde abajo, todos estos roles los va a cumplir a lo mejor una persona, o a lo mejor entre 2 o 3 se reparten estos roles, pero es indispensable que estos roles estén claros. Que si bien yo puedo hacer imagen y publicidad y a la vez hacer territorio y vínculo, entienda que son dos cosas aparte, y genere documentación para trabajar que tenga que ver con dos terrenos diferentes. A ver, en las campañas con más fondos, bien, suele suceder esto que planteaba, es decir, yo no sé contratar, no sé que existen en una primera medida. A ver, nosotros, por ejemplo, tenemos asesores, digamos, yo, por ejemplo, no lo soy, pero tengo a mi servicio gente que es experta en todo lo que tiene que ver con la defensa digital. Entonces, contraseñas, que no me escuchen, que no me revisen los correos electrónicos, que no me revisen los emails, que no me escuchen los teléfonos. Bien, ustedes recordarán, ya que, digamos, son los casos más rimbombantes, más notorios, cuando este presidente, ¿quién era? Obama, que estaba como fijado con tener un BlackBerry en aquel entonces, tuvieron que hacerle un proceso de seguridad a ese teléfono. Bien, bueno, esto no es nuevo, es nuevo tal vez para nosotros, que estamos entendiendo cómo esas herramientas que eran muy caras y muy específicas ya se van democratizando y ahora lo puedo escuchar con un bajito costo, a lo mejor por teléfono a un diputado. Entonces, esto quiere decir que yo tengo que tener, por ejemplo, una defensa digital para que no me escuchen, para que no me saquen información, y esto va, a ver, desde colocar micrófonos en oficina, estamos hablando de que la política real es así. Entonces, digamos, yo no tengo ni idea cómo hacer para esto, pero tengo a alguien que sí sabe. Digamos, otra vez, a ver, Alfredo también debe saber, a ver, entiendo que
a ver, él está hablando, por ejemplo, recién de los bots y cómo se generan noticias falsas. Ahora, una cosa es que yo sepa, otra cosa es que sea capaz de hacerlo y de hacerlo de manera efectiva. A lo mejor yo lo puedo hacer con una demostración, pero lo puedo hacer de una manera efectiva, lo puedo hacer de una manera que si yo lo hago, después no me auditen, no me encuentren. Entonces, por eso digo, hay un montón de cosas que tienen que ver con, una cosa es el cuento, ¿no? Y otra cosa es la realidad, lo fáctico, lo que me va a pasar a mí cuando yo salga a mi campaña. Encuestas, opinión pública, es decir, podemos ir a preguntarle a la gente cosas. Bueno, encontramos muestras representativas, encontramos nichos, ¿no? O sea, ir a preguntar a un lugar muy conservador qué opinan sobre los animales, a lo mejor es el lugar adecuado, a lo mejor no. Esa encuesta me da mal, entonces yo voy y le digo a mi candidato, esta encuesta dio tal cosa, y armamos la campaña en base a eso, y la encuesta estaba mal. Entonces es fundamental decir, bueno, ¿por qué perdimos? Si yo hice lo que me decía la encuesta. Y porque la encuesta estaba mal en un primer momento, entonces yo necesito un experto. Entonces, en mi campaña, tal vez yo tenga justo cuente con un experto en encuestas y opinión pública, pero seguro que si yo tengo la suerte de contar con ese experto en encuestas y opinión pública, seguramente no lo tendré en imagen y publicidad, seguramente no lo tendré en prensa y comunicación, etc. Entonces, plantear esto, la política tiene sus mecanismos, tiene sus secretos. Yo no puedo pedirle a ver, ahora me contrata un diputado de El Salvador, y yo no puedo ir a preguntarle, como en las series de Hollywood, che, contame si vos estuviste involucrado en un desfalco o en un delito. Eso no se pregunta ni se contesta, entonces, sí, ojalá pudiera ser, pero la realidad es hay cosas que no se preguntan. Ojalá que no, y tratamos de elegir también con quién trabajar, y ojalá que no. De todas maneras, yo tengo que la mesa política, que son aquellos que están en el día a día de la política, tal vez tengan una cápsula ahí y no tengan por qué tener, a lo mejor participan, a lo mejor no de la mesa estratégica. La mesa estratégica define una serie de cosas. Esta gente que piensa, entonces pensémoslo en una empresa. Digamos, un gerente, ¿no? Ejecuta, hace gestión, que ese es el que está encargado de la coordinación, es decir, yo gestiono, a mí no me importa quién dice qué cosa, a mí me dicen, conseguime esto, vamos a ir a esta plaza a ver, necesito, digamos, que cada uno de los sectores en sí mismo, o sea, digamos, el gerente de coordinación, la mesa política no puede estar preocupada por si hay un micrófono en una plaza, no puede estar preocupada por si la luz está siendo favorable conmigo en una entrevista. Entonces, cada uno de los equipos micro, vamos a volver a ponerlo, cada uno de los equipos micro debe tener allí una expertise. El coordinador es quien debe juntar toda esa información, debe recopilarla y debe hacérsela de manera fácil y entendible a la mesa estratégica y la mesa política. Yo no puedo hablarle a un político de percentiles a menos que venga del mundo de la encuesta. Yo no le puedo hablar de -2, +5, del porcentaje de qué sé yo. Yo tengo que decir, vamos a hacer esto. Y para decirle vamos a hacer esto, necesito estar basado en estos datos. Entonces necesito a alguien que me traduzca español y me traduzca datos a una acción concreta de campaña. Necesito quien me diga que mi imagen está mal, y que mi candidato tenga la confianza de no odiarlo y de no decirle, che, bueno, hiciste mal tu trabajo, sino que diga, che, bueno, mira, esto están opinando de mí, bueno, ¿qué hacemos para? Entonces, cada uno de los equipos se debe autogestionar y debe dar información fidedigna. A ver, por otro lado, nosotros cuando hablamos de territorio, ahí vamos a enfocarnos directamente en lo que es la expertise que tenemos nosotros. Nosotros trabajamos en esta estructura. Bien, entonces, digamos, supongamos que yo voy a trabajar con Alfredo, yo no voy a reemplazarlo a Alfredo, no voy a reemplazar a nadie en realidad, es un modelo distinto de asesoría, que es hipersegmentación. Entonces, si a mí me contratan, yo no reemplazo a nadie, sino me pongo en contacto y de repente Alfredo es mi jefe y me dice a mí, a ver, bueno, Javier, a ver, él probablemente esté en la mesa estratégica, esté en la mesa política, ocupa un rol de preponderancia, de importancia en una campaña. Entonces, yo voy a trabajar en que esto sea como una ISO, es decir, en producir documentación que me sirva, en producir un control. O
sobre la gente que está. Es decir, muy probablemente el candidato no sepa qué está haciendo la gente, si están dando su mejor esfuerzo en la calle o no. Entonces, yo necesito generar evidencias y pruebas a ese respecto. Yo tengo a alguien que va a ser timbre, puerta a puerta. Bueno, ok, va a ser puerta a puerta. Muchas agrupaciones políticas se conforman con que la gente salga. Bueno, yo necesito esa vuelta, es decir, bueno, yo hice puerta a puerta. ¿Qué dice la gente? Necesito que eso vuelva y necesito generar allí mismo rápidamente una estrategia nueva para volver a ganar este territorio. Bien, como les decía, yo soy experto en territorio digital. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces se habrán encontrado quienes hacen política que en la calle es complicado entrar en determinados lugares, en determinados barrios. Bien, hay dueños de ese barrio, de agrupaciones políticas que tienen ese territorio bien asegurado. Algunos lo tienen blindado a nivel político, es decir, tienen una buena idea sentada en la gente y yo voy y hablo con este barrio y la verdad que mi idea no cuela, no prende. Ahora, otra gente, yo intento entrar a ese barrio y hay alguien físico que me amenaza y me dice, vos acá no te metés. ¿Bien? Entonces, todo ese límite nosotros lo sobrepasamos, pues el territorio digital es algo que la gente no conoce. Y el territorio digital es un barrio en sí mismo, tiene muchos barrios. ¿Bien? Por ejemplo, hay un barrio que es Twitter. En Twitter hay determinada gente, de determinado nicho, de determinado nivel socioeconómico-cultural, con determinados intereses. Este es un barrio. Mi propuesta, ¿cuál es el error? Contratemos un community manager, ¿no? Nosotros le decimos el sobrinity manager, porque es sobrino de alguien, siempre el que se encarga de eso, ¿no? Entonces el sobrinity manager viene y coloca lo mismo. Entonces vamos a hacer una campaña animalista y coloca el mismo flyer, la misma gráfica en todas las redes sociales, ¿no? Porque hace un trabajo de distribución, ¿no? Esto está mal, porque probablemente le guste a la gente de Facebook y por ahí no le interesa a la gente de Instagram, la gente de TikTok esté fascinada y a la gente de Twitter le resulte negativo y repulsivo. Entonces, 3 minutos para la conclusión de la exposición de Javier Insaurralde. Muy bien, entonces, estaba cerrando, básicamente era eso, que la gente que nos escucha pudiera entender que estos barrios, ¿no? este territorio, a ver, ¿quién está en una página web? Si no tenés una página web no existís, eso quiero que quede claro, no existe un político que tenga ninguna vida digital si no tiene un sitio web, si no tiene un software que le permita tocar gente, poder llegarle por nicho, ¿bien? Entonces, bueno, a eso nos dedicamos nosotros porque, digamos, es fundamental y nos dedicamos más que nada a la capacitación, es decir, yo no voy a ocuparme, voy a capacitar para que se ocupe aquel que tiene mayor control, mayor decisión sobre el territorio. Entonces, yo entiendo que bueno, vuelvo a poner esto, después si querés podemos hacerte llegar esto para que la gente lo pueda tener. Decimos, una campaña entonces 3.0 indica que existe una mesa política que es la que define los armados, define las alianzas, define las oposiciones. Tenemos una mesa estratégica que es la que define las acciones en base a esto. Tenemos un departamento de coordinación que maneja los equipos y cada equipo tiene tareas específicas. En cada equipo, deseablemente tengo que tener una persona para eso, deseablemente tengo que tener un experto. Y debo, entonces, lograr un flujo de información ascendente para que mi candidato pueda, con sí, con no, porque no tiene tiempo de estar en 300 reuniones, por sí, por no, rápidamente tenga la posibilidad de definir para qué lado va su campaña. Y yendo expresamente al territorio digital, entender que nosotros podemos hacer campañas en cualquier país, sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier territorio, incluso aunque sea un territorio que no sea urbano, que sea rural, por supuesto apoyado en esta estructura. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Gracias, Gustavo, por esta oportunidad y les pido nuevamente disculpas si es que anímicamente no estoy al 100, pero bueno, estoy aquí con algunas líneas de fiebre. No se ha notado absolutamente nada desanimado, Javier. Siempre usted con ese ánimo, con esa energía.
Vamos a dar rápidamente lectura a líneas clave que ha expresado nuestro invitado para enseguida dar lectura a algunos comentarios que ya nos están haciendo llegar nuestros amigos cibernautas que se encuentran conectados en estos instantes a través de esta transmisión en vivo y en directo, Elecciones desde el Backstage, organizado por Guayusa Participativa y con el apoyo de Unión Estudiantil, Contacto Democrático e International Republican Institute. Javier Insurralde nos ha dicho que al momento se ha detectado que hay una desconfianza en la consultoría política por haber muchos vendedores de humo. Aquel que dice que sabe todo, en realidad no sabe nada. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es gente que si bien es muy fiel cuando salen de partidos políticos, pero no tienen la debida experiencia o la formación para llevar adelante una campaña política profesional. Uso como ejemplo de una empresa que empieza a vender y mientras más va creciendo, va a necesitar más herramientas para poder tener todo en orden y dar un excelente servicio. A medida que las campañas se van complejizando, del mismo modo se necesita más herramientas. Si queremos una segmentación de primera, como ocurre en países de primer mundo como Estados Unidos, lo podemos tener en Latinoamérica, pero esto requiere un trabajo y un equipo estratégico. Hay que establecer una diferenciación en los tipos de campañas. No es lo mismo un concejal que un diputado o un presidente de la República. El territorio y la complejidad es distinto para cada elección y ha dejado en claro que en la época actual es de vital importancia ocuparse no solo en el territorio de las visitas puerta a puerta, sino también en el territorio digital, en lo que ahora se conoce campañas 3.0. Vamos a ver lo que nos han escrito nuestros amigos que están conectados en estos instantes a través de Facebook Live. Hay muchos saludos desde diferentes países, desde Panamá, Colombia, le están haciendo llegar muchos saludos de felicitación. Rodrigo Rivera Jr. escribe, no se puede llegar a un barrio popular bajo igual que a un barrio de clase media o media alta. A uno puedes llegar con ayuda social, a otros con un programa de trabajo, nos dice el comentario. No sé si Javier quiere opinar algo al respecto. A ver, eso es una situación que entendemos desde la comunicación, que él puede tener un dominio absoluto de ese territorio y tener datos y tener 100% de razón, o puede ser también que sea un sesgo cognitivo, un sesgo de clase. Bien, entonces nosotros entendemos que determinadas clases sociales quieren esto. Bien, nosotros a la vez que somos consultores, fíjense qué curioso, nosotros a la hora de trabajar dentro de una campaña política tratamos de construir un mensaje que muchas veces sabemos que está direccionado, está intencionado, sabemos que a veces, bueno, algunos consultores lisa y llanamente mienten, otros, yo me caracterizo por no mentir, pero sí direccionar un mensaje. Bien, entonces, eso es lo que le hacemos creer. Si yo le hago creer esto a mi rival político, y mi rival político de verdad gasta presupuesto en estas acciones, pero realmente su gente no quiere eso, entonces yo voy a lograr que mi rival invierta su presupuesto ahí, mientras yo hago lo que verdaderamente mi gente quiere. Tal vez mi gente de verdad lo único que quiere es una plaza, o lo único que quiere es una garita con un policía, o lo único que quiere es que yo me preocupe por cerrar una fábrica que está en esa zona, o poner un semáforo en una esquina de una escuela. La verdad es que puede ser, otra vez, yo no sé quién es mi compañero, ni sé qué información tiene, ni qué fidedigna es, pero bueno, es un vox populi, que muchas veces es cierto en determinados lugares, muchas veces es lo que otros comunicadores rivales nos hacen creer para que nosotros sencillamente despilfarremos nuestro presupuesto. Muchísimas gracias por su respuesta, estimado Javier. Continuamos con la lectura y saludos también a toda la gente que está conectada en esta noche, en esta transmisión en vivo y en directo. Rodrigo Rivera Jr., buenas noches desde Panamá.
Blanca Ligia Vergel Camargo, nuestro profesor Javier Insurralde nos dice, Ariaga Marielos, buenas noches. Medardo Ortiz Jr., buenas noches desde la Ciudad Dulce de Colombia, Florida Blanca. Bienvenidos y bienvenidas. Nos sentimos orgullosos de usted, profesor Javier, nos dice Gloriane Vele. Norelis Coronado, muy buenas noches, saludos. Hay más felicitaciones, el más transparente de todos, grande, Javier Insurralde. Desde Hualguezán, Ecuador también, nos están mandando más saludos, muchas felicitaciones, es muy preparado, saludos Javier, nos escriben constantemente, saludos desde Venezuela, soy estudiante de diplomado en marketing político, Denis Esqueda. Desde El Salvador también nos están mandando saludos, un enorme abrazo desde Cotacachi, así es, en la República del Ecuador también nos están viendo en estos instantes. Qué grande Javier Insaurralde, caramba, ha tenido muchos fans en toda Latinoamérica, desde El Salvador también, nuevamente otros saludos nos están exponiendo. Y tenemos una pregunta para el profesor Javier Insaurralde. A grandes rasgos, si nos puede explicar la importancia del embudo y cómo se aplica a las redes sociales. Hay gente que aún busca en, por ejemplo, LinkedIn, y no es por ahí, nos están haciendo la consulta. Javier, la respuesta respectiva. Bien, una de las cosas que yo trato de mostrarles permanentemente en mi método es poder primero entender quién es el candidato y entender dónde está la representatividad, es decir, sin humo. Ningún político es nada por ser político. El político es político cuando verdaderamente representa. Bien, yo les agradezco a toda la gente que me está dando muchísimo amor. Quiere decir que si están ahí es porque entonces yo tengo algo que decir. Si mi político sale a la calle y no lo conoce nadie, entonces tengo un equipo trabajando para nada. Entonces la representatividad es importante. Si mi político, y vamos a entender esto porque, a ver, muchas veces estamos hablando de un político diciendo un presidente, pero muchas veces hacemos campañas para por ejemplo, para un ministro, y a lo mejor es un ministro de trabajo o un ministro de tecnología. Entonces, verdaderamente en ese nicho es fundamental porque su vinculación primera viene del mundo empresario, y el mundo empresario está en LinkedIn o LinkedIn o como le digan, LinkedIn le digo yo, lo leo derecho. Entonces, la realidad es fundamental que cada red, o sea, no es que no sirve LinkedIn o no sirve Twitter, porque desde ese lugar yo les digo, a ver, en Twitter ¿quién está? Hay 3, 4 políticos, están los bots, y hay alguien de la política, de la farándula y de los medios, y la gente común no tanto está. Entonces, por eso digo, a ver, ¿a quién le estamos hablando? ¿Con qué mensaje? ¿Con qué objetivo? ¿Bien? Entonces, la realidad es, LinkedIn es súper fundamental si es que mi candidato viene con su historia personal desde un ámbito empresarial. O si no vienes de un ámbito empresarial y lo preparo, como decía mi colega, lo preparo haciéndole tener menciones, cosas lo preparo para. Bien, entonces, LinkedIn es fundamental si mi candidato viene de un estrato similar. Si no, no vale nada. Lo mismo que Twitter, lo mismo que Instagram. Ahora que está muy de moda traer artistas, por ejemplo, a la política, su red principal será pues Facebook o Instagram. Esa es su red principal, porque ahí tiene su mayor base de representatividad. ¿Bien? Entonces, cuando yo hablo, ¿quién escucha? ¿Y quién contesta? ¿Y quién propone? ¿Quién critica? Entonces, es así. Ningún nicho es menor. Lo que tengo que hacer es prestarle más o menos atención de acuerdo a la representatividad de mi candidato. Correcto, muchas gracias por su respuesta. Rápidamente, más saludos. Caramba, queremos nombrar porque nos están viendo desde algunos países. Susan Vilmore, un saludo desde República Dominicana. Gracias, Javier, por compartir tus valiosos conocimientos. Que Dios te bendiga.
Saludos a todos los panelistas, en especial a nuestro maestro Javier desde Tegucigalpa, Honduras. Y Esther UR nos está escribiendo. Zula y Victoria González Serrano, buenas noches. Saludos desde Caracas, Venezuela. Marta Sánchez, saludos y felicitaciones por este flamante invitado. Y tenemos una pregunta más. Nos escriben, ¿cuál es la mejor manera de mandar un mensaje? ¿Publicar en varias páginas o compartir el mensaje desde la página del emisor? Saludos desde Honduras. Javier, la respuesta. Yo digo siempre, a ver, mi campaña está centrada en Twitter, mi campaña está centrada en Facebook. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que yo tengo mi campaña centrada en Facebook y de repente me hackean la cuenta, o de repente me cierran la cuenta por algún error, o de repente pasa algo. ¿Dónde está la gente que yo trabajé en conseguir? Las redes sociales, ustedes saben que, digamos, lo orgánico es casi el 4% con suerte. Entonces, todo lo que yo logro en redes sociales lo hago pagando. Entonces, si yo voy a pagar, lo quiero dejar en esas redes sociales para que por cualquier eventualidad esa gente se vaya, me la saque Mark Zuckerberg. Todos estamos sabiendo que hay grandes escándalos. Supongamos que de repente Mark Zuckerberg, no sé, está involucrado en un crimen con un menor. Y de repente Facebook tiene algún problema, se desmadra y cierra. Y entonces mi campaña, ¿dónde queda? Todos sabemos que Twitter tuvo un gran susto y está ahora con Elon Musk. Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasa con mi campaña? Entonces, yo les digo, tienen que tener un sitio web y tienen que tener una plataforma, ahí donde, yo les digo, nosotros somos expertos, por eso lo sabemos. Entonces, tengo que tener una plataforma mía, que tranquilamente puede ser un CRM, puede ser algo similar, en donde yo pueda llevar el flujo de gente desde Facebook y que Facebook sea mi camioncito, mi taxi, mi remis, mi Uber, que me lo deje en mi página web para que entre en mi sistema. Si yo ya lo tengo en mi sistema, si cierra Facebook, chau. Si cierra Instagram, chau. Yo ya los tengo yo. Y en mi sistema los tengo segmentados por tema. Yo tengo 16.000 personas en Instagram. Algunos son personas que me siguen por mi rol empresarial. Otras me siguen porque son comunicadores políticos. Otras son asesores. Otros son políticos. Entonces, yo tengo, salvando las distancias, grande 4 nichos. Si yo pongo un posteo en esta red social, ¿a quién le hablo? Tengo 4 nichos metidos. Si yo pongo un posteo que tiene que ver con la política, bueno, estos otros 3 nichos están desatendidos. Si yo pongo un posteo para la empresa, estos otros 3 nichos están desatendidos. Entonces voy a decir, bueno, tenés una baja tasa de retorno, tenés pocos likes, porque de repente tenés tan mezclado tu núcleo de seguidores, que lo que vos ponés verdaderamente no le importa. Entonces, cuando yo lo tengo en mi sistema, yo decido sacar un comunicado animalista solamente a aquellas personas que han gustado de algo animalista. Entonces, ¿cómo sería el proceso en este embudo que me preguntan? Mi embudo es, pongo en redes sociales un anuncio político que tenga que ver con algo animalista. Toda la gente que me reacciona a esto, yo me la llevo, con este Uber tecnológico, me la llevo a mi sistema. Después pongo un anuncio que tenga que ver con la juventud y me lo llevo a mi sistema. Después pongo un anuncio que tenga que ver con cambio climático y me lo llevo a mi sistema. Ahora, cuando yo hago una comunicación por cambio climático, no se lo muestro al que le gusta el animal, se lo muestro solamente a este segmento que es el que vino a mí por este interés. ¿Se entiende? Entonces, esos son nichos. La red social es un elemento, es un lugar de transición, no un lugar en sí mismo. Perfecto, estimado Javier. Queremos respetar el tiempo previsto. Hay más preguntas, pero vamos a concluir agradeciéndoles a nuestros panelistas invitados, a Alfredo Dávalos, a Javier Insurraldes, grandes exponentes que nos han compartido sus valiosos conocimientos que esperamos sea una contribución para nuestra sociedad. En la clausura de este webinar, Elecciones desde el Backstage, vamos a darle paso a la presidenta de la Fundación Guayusa Participativa, la abogada Mónica Jaramillo, para que exprese sus palabras finales.
Sí, muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias a Javier y Alfredo, que bueno, se retiró antes, pero realmente me da bastante emoción de tener, de haber tenido bastante acogida. Muchísimas gracias, Javier y Alfredo. Creo que es indispensable manejar estos espacios y recalcar y agradecerles a ustedes, Javier y Alfredo, recalcar la importancia del voto joven, de que nosotros tenemos un porcentaje mayoritario y nosotros, los jóvenes, nos tienen que escuchar y nosotros hacernos escuchar, ¿ya? Y en ese contexto nosotros estamos promoviendo muchísimas iniciativas para que los candidatos presidenciales se sienten con nosotros y nosotros sentarnos con ellos para hacerles conocer muchísimas cosas frente a sus distintas propuestas de trabajo. Ustedes han sido un pilar fundamental en este conversatorio, no solo en temas de jóvenes, en temas de mujeres, en temas de participación, en temas de que esto no solo compete al Consejo Nacional Electoral como ente o organismo regulador de las elecciones, sino esto es un trabajo de corresponsabilidad, tanto de organizaciones de la sociedad civil, de medios de comunicación y de la ciudadanía a fin de generar un voto consciente e informado. Y ese es nuestro objetivo. Muchísimas gracias a la participación de todos ustedes como panelistas y muchísimas gracias al distinguido moderador que ha tenido el gusto de poder estar asimilando todas sus ideas en generar un resumen y una recopilación fundamental de todos, absolutamente de todos sus enormes aportes. Muchísimas gracias, Javier y Alfredo, que hace poco se retiró. Recordarles a nuestros amigos que toda esta transmisión está grabada y quedará posteada para que más adelante puedan verlo y compartirlo a toda la gente que les encanta y nos apasiona el amplio y fascinante mundo de la comunicación política a través de las redes sociales, Facebook de Guayusa Participativa, de Unión Estudiantil y también Contacto Democrático. Así es. Esperamos haberles servido con este webinar Elecciones desde el Backstage. Muy buenas noches para todos. Será hasta otra oportunidad.